El tema para esta semana es un pasaje algo largo, de hecho son varios acontecimientos, y el título que he puesto es La demanda de una señal y la advertencia contra la doctrina falsa, que es todo el pasaje que tenemos en Marcos capítulo 8, versículo 1 al 26. Marcos 8, 1 al 26. Y mientras que lo estamos buscando, seguramente nos damos cuenta enseguida al encontrarlo que allí hay una historia que nos suena, que es la historia de la alimentación de los 4.000. Y si vamos un poco más atrás en nuestra Biblia, en el capítulo 6 de Marcos, nos damos cuenta que ahí hay otra alimentación, la alimentación de los 5.000. Bueno, ya las cifras hablan por sí, porque 5 y 4, pues obviamente, aunque todo parece muy similar, pero no se trata del mismo acontecimiento. De hecho, lo que podríamos hacer es un poco lo que en algunas revistas de entretenimiento tienen, bueno, cuando ponen dos fotos al lado el uno al otro, dos dibujos, y tienes que buscar 10 diferencias entre una y otra. ¿A que sí? Es que hay gente que le encanta ese tipo de cosas, a mí me trae de cabeza, pero pues los que tienen ahí sentido de policía, pues al final pues están con los 10. Bueno, aquí tenemos algo por el estilo. De hecho, si a alguien le apetece, podría hacerlo por la tarde, mirar y encontrar por lo menos 10 diferencias entre ambas historias, porque las hay. Incluso puede que alguna más. Si nos acordamos antes de leer el texto, nos damos cuenta que el Señor, la última vez que estuve aquí el domingo pasado, leímos el pasaje donde Él se fue a la región de Sirofenicia, y ahí tenía ese encuentro pues realmente extraordinario con una mujer pagana de origen, de hecho de trasfondo griego, que mostraba una gran profundidad de fe. Bueno, luego él vuelve, si le queremos acompañar en el mapa, vuelve a la región de Galilea, luego pasar a la región de Decápolis. Bueno, Decápolis, si alguien quiere buscarlo en el mapa, es una región, bueno, era una provincia romana aparte, y es una región, como dice el nombre, deca en latín significa 10, donde había una confederación de 10 ciudades y formaba una provincia romana, digamos, aparte. Es, digamos, para decirlo aproximadamente, la parte norte de lo que hoy día es Jordania, para que nos ubiquemos más o menos. Es una, o era una parte del Imperio Romano limítrofe con lo que podríamos llamar Israel, pero digamos de unos caracteres muy distintos. La población era completamente helenizada, quiere decir que eran griegos, bueno, de habla, de cultura, aunque no necesariamente de origen. Era completamente distinto que la situación en Israel, tal vez un poco similar a lo que teníamos antes con la mujer sirofenicia. Y de cierta manera, ahora creo que nos damos cuenta que esa parte del ministerio de Jesús, curiosamente, es una parte dedicada prácticamente en su total a los gentiles, ¿vale? Pues eso subraya el hecho de Jesús, aunque en primer lugar, como él mismo dice, fue mandado a los israelíes, a los judíos en primer lugar, pero incluso durante su ministerio ya tenía unas épocas donde él particularmente también ministraba a los gentiles, y esto es lo que tenemos aquí. Ahora, otra cosa que quiero decir antes que leamos el texto, el Nuevo Testamento curiosamente conoce, digamos, 3 grandes épocas del ministerio de Jesucristo. La primera parte, que podríamos llamar su ministerio en Galilea, que es algo que ya lo vimos en el capítulo 6, termina con la alimentación de los 5.000. Luego tenemos esto, lo que podríamos llamar el ministerio a los gentiles, o a Decápolis, o como lo queréis llamarlo, a los griegos, o gente de trasfondo griego, de todos modos gentiles, que también termina con una alimentación en masas, en ese caso de los 4.000.
Y luego, curiosamente, al terminar ya su ministerio en Judea, que es lo último que vemos en la Biblia, él también termina, en ese caso, con una comida, pero ya no con una comida en masa, sino con una comida más íntima con sus 12 discípulos. Entonces nos damos cuenta que eso de las comidas juega un papel muy importante y sobre todo el simbolismo que tenemos aquí, que Jesús ha venido a ese mundo para ser pan de vida, tanto para judíos como para gentiles. Esto es lo que no tenemos que olvidar al leer esa historia. Ahora voy a leer los primeros 10 versículos y luego comentar algunas cosas. Dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Dalmanuta, que por cierto está cerca de Tiberias. Señor, gracias te damos por tu palabra y pedimos, Señor, que esta palabra nos sea de aliento, de ánimo y de enseñanza para nosotros. En tu nombre, Señor. Amén. Esto es la historia de la alimentación de los 4,000 y cuando vimos la primera vez que Jesús hace ese tipo de milagros con los 5,000 al final de su ministerio en Galilea, nos damos cuenta que si lo comparamos con los textos paralelos, en su momento dije que es el único milagro que los 4 evangelistas nos cuentan. O sea, lo tenemos en cada uno y es el único que los 4 coinciden en contar. Y eso ya nos enseña que por sí tiene que tratarse de un milagro de suma importancia por su significado. ¿Por qué? Bueno, lo que Jesús nos quiere enseñar con esto es lo que dije antes, Él es el pan de la vida. No hay satisfacción para los deseos, para el hambre que podamos tener, no solamente físico, sino también espiritual, aparte de Él. Entonces es Jesús el pan de la vida. Más todavía, el mismo que proveyó el pan allá en el desierto, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, es el mismo que ahora está proveyendo pan para su pueblo. Y lo que es muy importante, lo que muchas veces escapa al lector, es ese hecho de que en ambos casos termina y marca el final de una época. El Evangelio anunciado del reino para los judíos por un lado y luego aquí por otro lado para los gentiles. Pero aparte de esto es una lección adicional que nos enseña en ese sentido que lo que en mi opinión no todo el mundo capta de forma correcta, que Jesús ya en su ministerio, cuando Él estuvo aquí en la tierra, tenía un corazón específico para también alcanzar a los gentiles con el anuncio del reino de Dios. Vimos aquí desde el inicio de que el Evangelio no se limita ya, o las buenas nuevas, o la predicación del reino de Dios a cierto grupo étnico, sino que está abierto para todo el mundo. Dios quiere
en ese sentido que todo el mundo escuche. Lo que nos llama la atención ciertamente, estoy seguro que tal vez al escuchar el texto, al leerlo, tal vez nos hemos parado un momento asombrado, es la pregunta de los discípulos en el versículo 4. O sea, están ante la misma situación que habían vivido solamente unas semanas antes, y la pregunta puede sorprender, porque ellos le dicen, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y estamos a punto de querer exclamar, pero hombre, es que acabas de vivirlo. No han pasado posiblemente ni 2 meses y estuviste en la misma situación y viste como Jesús ha hecho un milagro, digamos, de los mayores que jamás ha hecho en su ministerio. A partir de ahí hay 2 lecturas posibles. La primera lectura, bueno, hoy voy a usar el agua. Gracias. Como de momento tenemos una humedad del aire del 15%, que normalmente es lo que tiene en el Sáhara, pues no me extraña que esas cosas ocurren. Bueno, entonces esa duda de los discípulos tiene 2 lecturas. La gran mayoría de los comentaristas se decantan, posiblemente porque es nuestra tendencia de ver lo negativo. O sea, dicen que, bueno, marca, digamos, la incredulidad que hay en nosotros y también lo vemos en los discípulos que ya se habían olvidado de lo que Jesús había hecho muy poco antes, que es algo al cual nosotros somos muy proclives, que solemos de olvidar las cosas. Es posible que esto sea la razón. Por otro lado, yo me inclino a pensar que ni siquiera los discípulos, que en algunas ocasiones pues daban muestras, digamos, de una ceguera espiritual un tanto sorprendentes, pero ni ellos serían capaces, digamos, de hacer y preguntar la misma cosa poco después. Entonces, más bien, yo me inclino a pensar que es, digamos, esa forma de hacer preguntas retóricas que es muy común en Oriente. Entonces, me imagino que una de las cosas que marca a los discípulos frente a su maestro es el gran respeto que le tienen. En vez de decirle, pues tienes que hacerlo otra vez, pues su forma de retarle y de animarle a hacerlo otra vez es hacer ese tipo de preguntas. Bueno, podríamos dar un par de versículos también en el Antiguo Testamento donde vemos exactamente ese tipo de preguntas y por lo tanto yo quiero romper una lanza a favor de los discípulos en ese caso. No creo que hablen con poca fe, yo creo que más bien posiblemente lo que ellos sugieren es que Jesús haga lo mismo y la pregunta que a primera vista parece expresar su duda no creo que sea tan falta de fe. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Posiblemente lo que implica esto es, si alguien puede hacerlo, pues aquí está la solución. Y así fue. Jesús, bueno, les hace la pregunta sobre panes y sobre el pescado. Bueno, otra vez nos predicamos y la gente no tenía otra cosa que comer porque siempre llevan lo mismo. Y la respuesta es que no. Si miramos un poco las costumbres de su tiempo, lo que la gente cuando se iba de viaje, para decirlo ahí, así, tenía en el bolsillo eran 2 cosas. Era pan, que incluso se podía guardar varios días, aunque luego se hacía duro, y luego era pescado secado al aire, porque esto es lo que había en la zona. Eso aguantaba y otra cosa no había. Y por lo tanto no nos sorprende que otra vez suene la misma pregunta, porque el texto mismo nos dice que esa gente ya llevaba 3 días con él y lo único que quedaba era pues algunas cosas de esos en el bolsillo de alguno. Otra vez imposible que esto fuera suficiente para todo el mundo y a raíz de esto, digamos, todo el milagro se desarrolla. La lección es obvia y de cierta manera repite lo que vimos antes en el capítulo anterior, en el capítulo 6. Es Jesús el pan de vida, Él es Dios el proveedor, Yahvé Jireh, el Dios del Antiguo Testamento que provee para su pueblo en el desierto, es el mismo que provee ahora para esa multitud en el desierto
de Decápolis, porque el texto explícitamente dice que era un lugar desierto, un lugar donde no había kioscos, donde se podía uno proveer con algo, chiringuitos o cosas por el estilo que abundan en nuestro país, pues no lo había, no había tal cosas ni había posiblemente casas a su alcance. Otra vez, los discípulos también con su pregunta implican que desde luego ellos no serían capaces de resolver el tema. Y esto me parece muy importante porque, aunque tuvimos la misma lección poco antes, si Jesús lo repite, pues será por algo, y por lo tanto nosotros también lo repetimos aquí en esta mañana. La gran lección es simplemente la gente que tiene hambre y sed de justicia y de verdad, y esto en 2000 años no ha cambiado. Nosotros, por nuestros propios esfuerzos, no vamos a ser capaces de ofrecerles nada. Y esto es algo, si abrimos cualquier periódico, vemos cualquier programa de actualidad, es algo que nos damos cuenta enseguida. Cada cual opina y el opinar es gratis, pero nos damos cuenta que la gente pues sigue insatisfecho. La gente pues no tiene la vida por donde agarrarlo. Quiere decir que hay tanto enigma, hay tanto desengaño, que el sentir general, y no solamente hoy en día, sino esto también fue hace 2000 años, es que tiene que haber algo más. Y las soluciones que ofrecen los políticos o los filósofos o los listos de turno son al fin y al cabo soluciones que no satisfacen, que la gente se da cuenta que tiene que haber algo más en la vida. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado esto? Precisamente esa expresión, tiene que haber algo más. Esto no puede ser todo. El levantarse por la mañana, el ir a trabajar, el volver por la tarde, el buscar algo para cenar y acostarse otra vez para levantarte el siguiente día, y lo único que deseas es que llegue el fin de semana, y es lo mismo, es salir el viernes por la noche o el sábado por la mañana en un atasco de aquí de espero, luego pues otro atasco en el lugar a donde vas, y luego vuelves y estás otra vez en un atasco para luego el lunes por la mañana volver otra vez a trabajar. Bueno, obviamente estoy tal vez exagerando un poco, pero al fin y al cabo mucha gente se para y dice, ¿y esto? ¿Esto es todo lo que hay? ¿Para esto he nacido? ¿Para esto llevo mi vida? La gente en aquel entonces no conocía atascos ni tenían el ajetreo, digamos, que nosotros tenemos hoy en día, pero también tenían sus rutinas. Y se habrán hecho exactamente la misma pregunta. ¿Y esto es todo? ¿Esto es la vida? Y obviamente lo que se dan cuenta es que Jesús habla de otra manera. No solamente habla acerca de Dios, sino habla como alguien que conoce a Dios, que no es lo mismo. Hay mucha gente hoy en día que habla acerca de la felicidad, habla acerca de pues algo que da un sentido a la vida, y si podríamos mirar a su interior nos daríamos cuenta, hablan como un ciego puede hablar de colores. Sin embargo, aquí habla alguien que no habla acerca, sino habla por propio conocimiento. Y por lo tanto la enseñanza de Jesús era radicalmente distinta. Y esto es la gran esperanza que tenemos también para nosotros hoy en día. Nosotros, en cuanto nosotros nos atrevemos siendo cristianos de ofrecer algo nuestro, no seremos diferentes de todos los demás. Quiere decir que nuestras soluciones, con muy bien pensados que sean, no sirven para nada, no sirven más que las soluciones que otros ofrecen. Es en la medida que prediquemos y que compartamos la palabra de Dios que realmente seremos distintos y daremos a la gente algo del cual realmente puede alimentarse. Y esta sed y ese deseo de tener algo distinto está muy en el fondo del corazón. Por lo tanto, hacemos bien como cristianos de limitarnos a lo que Dios nos ha dejado, a ese alimento que tenemos en la Escritura, y esto es algo que nos diferencia de todos los demás. Nosotros no podemos esperar poder aportar algo para solucionar los problemas del mundo, a menos que sea la palabra de Dios, que es lo único que alimenta. Pan de vida, tanto para judíos como para gentiles. Y Jesús, al repetir ese milagro,
nos pone por delante de nuevo esa lección. Es Él el único que puede evitar que la gente en ese mundo se muera de hambre o se muera de sed. Bueno, ese pasaje termina con el versículo 10, donde vemos que Jesús ya pone final a ese ministerio en Sirofenicia y en Decápolis, en resumidas cuentas en territorios ya netamente gentiles. Y él vuelve a la zona de Galilea de donde había partido antes. Y ahí finalmente se encuentra otra vez con los mismos enemigos que él antes tenía que enfrentar. De hecho, si vamos a Mateo capítulo 16, donde tenemos el versículo paralelo de este acontecimiento, leemos en el versículo 1, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Aquí dice simplemente, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él. Marcos no menciona a los saduceos, pero el evangelista Mateo añade ese detalle. Es muy curioso. ¿Por qué? Bueno, porque los fariseos y los saduceos eran como aceite y agua. No se llevaban bien. Los saduceos eran lo que podríamos llamar los racionalistas de aquel entonces. Ellos negaron todo lo milagroso, no creyeron en lo sobrenatural. Bueno, creyeron de alguna manera en Dios, pero por ejemplo negaron rotundamente la existencia de ángeles, negaron la existencia de demonios, no creyeron en la resurrección. Eran muy, también en ese sentido, helenizados, muy influenciados por la filosofía griega y estaban, si uno quiere llamarlo así, teológicamente en las antípodas de los fariseos. Sin embargo, están ahí los fariseos también. Y esa alianza contra la naturaleza nos dice algo mucho sobre los que van en contra del Evangelio. Pues es algo que también vemos hoy en día, a veces alianzas extrañas entre gente que por un lado son muy religiosos y por otro lado los racionalistas. Y en lo que se ponen de acuerdo es que el Evangelio no se debe predicar. Entonces se ponen de acuerdo es que el Jesús histórico, la resurrección histórica en ese sentido nunca ha pasado. Hay mucha religiosidad por un lado y hay mucho racionalismo por otro lado, y a veces pues ambas cosas se juntan siempre cuando hay que aplastar a aquellos que predican la palabra de Dios. Es algo que no ocurre pocas veces también hoy en día. Pero empecemos con el versículo 11 al 13 y voy a leer este pasaje. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Quiere decir, la estancia ahí duró bien poco. Le piden esa alianza de fariseos y saduceos una señal del cielo. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Bueno, obviamente lo que ellos dicen que queremos ver una señal, digamos que es una señal extraordinaria. Alguien puede decir, bueno, más extraordinaria que dar de alimento a 5.000 personas, más extraordinario que sanar mudos, que sanar ciegos, de sanar paralíticos. Ellos piden una señal del cielo. Quiere decir, lo que ellos implican con esto es que tú eres un charlatán. O sea, lo que has hecho, bueno, algún truco te habrás sacado de la manga para hacer todo lo que has hecho. De la misma manera como hoy en día los críticos de los milagros de la Biblia pues buscan cualquier explicación para explicar, por ejemplo, el milagro de los 5.000 o de los 4.000 o de otros milagros de forma racionalista. Entonces nos damos cuenta que también dentro del fariseo hay un racionalista saduceo y dentro de los saduceos hay un hipócrita fariseo. Pues la misma historia se repite hoy en día miles de veces.
Pues los fanáticos religiosos se juntan con los racionalistas y le piden una señal del cielo. Pero si los saduceos ni siquiera creyeron en el cielo, ¿qué quieren entonces? Pues no quieren nada. Lo único que quieren es buscar algo para desprestigiarle. Si él hubiese podido caer fuego del cielo, igual ellos hubiesen encontrado una solución racionalista que satisfacería sus propios pensamientos. No ha cambiado nada hasta el día de hoy. El mundo, en su rechazo frontal a Jesucristo, se pone de acuerdo y da igual de qué cambio ideológico viene. Aquí una alianza entre racionalistas y religiosos. Gente que se considera religiosa y cristiana, y también los racionalistas de este tiempo hoy en día, unidos en su rechazo del evangelio enseñado en la Biblia. Nos enseña algo sobre la oscuridad del corazón humano. Y lo vemos en los evangelios una y otra vez. La gente, ante la abrumadora prueba de la presencia divina, no se les ocurre otra cosa que rechazarlo. Empezando con Herodes, que más o menos actuaba según la premisa: si este es el Hijo de Dios, hablando de ese niño que acaba de nacer en Belén, yo acabaré con él. Y pasando y terminando tal vez con esa parábola de los dueños, de los trabajadores de la viña, que de cierta manera sacaron su puño contra el cielo para gritar: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y esto es lo que tenemos hoy en día. Para desprestigiar a Jesucristo y a sus seguidores, cualquier cosa vale. Cualquier cosa vale. Nos enseña, como dije, algo sobre la oscuridad que hay en el corazón humano. Cualquier cosa vale, salvo la verdad. Y ante ese abismo de maldad humana, ante esa tremenda oposición y ante esas tinieblas que se le presenta, el Señor no puede hacer otra cosa que lo que leemos aquí: gimiendo en su espíritu dice, o dijo. Realmente le lleva, si esto fuera posible, al mismísimo Hijo de Dios al borde de la exasperación. Jesucristo sufre cuando Él ve hasta qué punto el género humano es capaz de rechazar las evidencias claras de que Él había venido por parte del Padre. Gime en el espíritu ante la maldad del corazón humano que está a un paso del infierno, que su destino pende de un hilo, y ni siquiera con esto es capaz de reconocerle como Señor y Salvador. Vemos que los fariseos, con todo su conocimiento de las Escrituras, con toda su inteligencia, o los saduceos con toda su perspicacia, no eran capaces de ver la luz que tenían justamente delante de sus narices. Nos habla algo de la profundidad del pecado y del daño que ha causado en la vida de un ser humano. Somos incapaces de ver la luz aunque lo tuviésemos delante de nuestras narices, a menos que Dios no nos abra los ojos. ¿Por qué pide señal, dice Jesús, esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Jesús podría haber hecho de todo, podría haberles dedicado un discurso largo, con retórica exquisita. Podría haber sacado todas las pruebas del Antiguo Testamento, como los abrió a los discípulos camino a Emaús. Podría haber hecho milagros, resucitar muertos, dejar caer fuego del cielo. No hizo nada de esto. La reacción ante la burlona incredulidad de cierto tipo de gente siempre fue la misma. Dio la callada por respuesta. Y exactamente lo mismo hace aquí, lo que más tarde iba a hacer delante del rey Herodes y de cierta manera también delante de Pilato. Podría haber dado muestras de su poderío, pero no lo hizo. Jesucristo nunca reacciona
con generosidad frente a aquellos que con cinismo y sabiendo que están mintiendo, intentan borrar de la mesa la verdad. Y ahí dice simplemente, dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Y ahí se quedan. Ahí se quedan. Yo no sé lo que les habrá cruzado por la mente, pero esto es lo peor que les puede haber pasado. Pues más les hubiese valido que Jesús les echara un sermón como aquel de Mateo 23, donde les llama víboras y nido de víboras y todo tipo de lindezas. Por lo menos ahí tenían algo a que agarrarse. Aquí simplemente da la vuelta y se va. Ahí se quedan, sin Dios, sin esperanza, con toda su religión, con todo el esplendor de su templo, con todos sus sacrificios, con toda su filosofía racionalista, con todo su dinero y su poder, se quedan simplemente solos. La incredulidad tampoco se deja convencer por un milagro. Esto es la gran lección de Lucas 16:31, cuando Jesús dice, si no creen a Moisés, si no creen a lo que, lo digo así en mis palabras, está escrito en la Biblia, tampoco se van a dejar persuadir si alguien hace un gran milagro. ¿Qué es nuestra actitud frente a los pecados y la incredulidad del mundo? A nuestro Señor le causa un impacto, gime en su espíritu. A veces, cuando el mundo nos rechaza, nos puede dar rabia, nos puede causar indiferencia. O realmente todavía sufrimos cuando vemos que el mundo rechaza el único evangelio, el único mensaje que le puede salvar. Lo que es importante es darnos cuenta que esa tristeza que se expresa en esa reacción del Señor gimiendo ante la incredulidad debería marcar a ti y a mí también frente a la reacción del mundo. No rechazo por nuestra parte, no indiferencia, no sacudirnos el polvo de nuestros vestidos y decir, bueno, haya ellos, sino gemir. Gemir realmente y estar triste por la profundidad de la incredulidad en un corazón humano. Esa generación que nos rodea, que a veces se cree tan superior, tan inteligente, pues van camino a un destino cierto, que es el infierno. Y el cristiano que no se da cuenta de esto y que de vez en cuando le causa por lo menos alguna lágrima, algún gemido de estos que vienen de lo profundo del corazón, es un cristiano que no siente ni tiene amor por los perdidos. Era John Knox, del cual se cuenta esa oración famosa cuando se dirige a Dios y le dice, Dios, dame Escocia o me muero. Es esto, ese deseo de ver a gente a los pies de Cristo, cueste lo que cueste. Y nos causa un dolor al ver con qué orgullo el mundo pasa olímpicamente de las promesas de Cristo. Vemos a Lot, por ejemplo, Lot que por cierto, pues muchas veces también tiene muy mala prensa, la gente le pone como el protagonista o el prototipo del cristiano carnal. Bueno, segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículo 8, nos dice de Lot que estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados, de sus contemporáneos. Eso a mí no me suena mucho a cristiano carnal. Estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, o sea, Pedro le llama justo, nada de cristiano carnal, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Es el sufrimiento de una persona que sabe quién es Dios, que conoce Dios y sufre
porque se da cuenta que la generación que está alrededor de él no va por el mismo camino. La reacción de él no es indiferencia, la reacción de él no es sentirse superior, la reacción es sufrimiento. Y Pablo también dice de su propio pueblo, de los judíos, de los fariseos, de los cuales él formaba parte: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque ellos rechazan el Evangelio. En ese sentido, en la vida de un creyente siempre se mezcla la felicidad sobre la salvación que nos ha llegado con una profunda tristeza y un sufrimiento al darnos cuenta que estamos rodeados de millones de personas que no tienen esperanza, que no tienen salvación y que van rumbo a un eterno juicio si no hay cambio en su vida. Solamente el corazón que no sabe nada del amor de Dios es indiferente y frío como una piedra, por lo que se refiere al estado espiritual de sus amigos y vecinos. Eso sí que nos debería causar más de una preocupación. Hemos visto con que incluso muchos cristianos, y bueno, no digo que esté mal, pero como hemos seguido el Mundial con tanto entusiasmo y estábamos ahí nerviosos a ver si la selección gana o si no ganan o si nos meten un gol en el último momento, la misma pasión en algún momento lo tenemos por aquellos que se van a un infierno y no solamente pierden un partido de fútbol, sino pierden su propia vida, y eso a goleada. Nos causa también inquietud y preocupación, o por lo contrario nos causa el mismo gozo y el mismo júbilo al ver finalmente que alguien llega a los pies de Cristo. El Señor aquí no les da ninguna señal, porque sabe en su corazón que incluso una señal milagrosa no cambiará el rumbo de su vida. Hasta tal punto puede llegar la cerradura de un corazón humano. Y ahora, a raíz de esto, el Señor da una seria advertencia contra la falsa doctrina. Y por eso antes escuchamos ese pasaje de Deuteronomio capítulo 13, que es un pasaje que nos advierte ya en el Antiguo Testamento de los peligros de la falsa doctrina. Pues, habiendo visto lo que acaba de pasar, estoy seguro que también a los discípulos les habrá cruzado por la mente la pregunta: ¿y por qué actúa así? ¿Y por qué los fariseos actúan así? Y Jesús les dice lo siguiente. Bueno, seguimos en el versículo 14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y eso es curioso, es que de verdad los discípulos eran muy especiales, porque esto es lo que se llama un diálogo de sordos, ¿vale? Jesús dice una cosa, pero ellos entienden otra cosa completamente distinta. Yo no sé si le habrá cruzado por la mente de que habían comprado el pan en la panadería equivocada o cosas por el estilo, pero dice aquí, discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. O sea, esto no era el tema realmente, en absoluto. Y entiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y los dijo: ¿cómo aún no entendéis? Realmente una historia muy interesante. Están otra vez en el barco y cruzan otra vez al otro lado del lago de donde acaban de salir.
Aunque habían recogido muchos restos del milagro de los panes, se habían olvidado de llevarse este pan. Pues me imagino que por todo lo que pasó lo habían dejado ahí en la orilla, me imagino. Entonces solamente les quedaba uno. Y Jesús les dice, cuidaos de la levadura de los fariseos. Jesucristo usa el tema del pan para darles una lección importante. Él empieza a hablarles de la fabricación de pan. Y ellos entienden, vale, ahora Él nos regaña porque no hemos traído pan. Esto era su conclusión. Bueno, Jesús quería decir otra cosa muy distinta. La levadura que se usa en la fabricación del pan es símbolo de mala influencia. Bueno, yo no sé si aquí alguien ha hecho su propio pan en alguna ocasión. Pues lo poco que yo sé que mi esposa lo hace con frecuencia. Y yo sé que a veces me doy cuenta, me extraño, porque hace un tipo de masa a la cual pues se añade un poco de levadura en medio. Y esto es increíble, porque lo que antes tenías una masa de pan así, de repente se hace así de grande. Y luego la amasas otra vez y luego pues empieza a crecer, o sea, se infla literalmente. Bueno, no quiero entrar en todo ese tipo de cosas. O sea, lo que pasa es esto. El pan, por lo menos ese tipo de pan que se hace con levadura, se infla, ¿vale? Y Jesús lo que Él dice aquí es que la mala doctrina, la doctrina equivocada, funciona como la levadura. O sea, metes un trozo en medio de toda la masa y ese poco es suficiente para luego, de cierta manera, contagiar toda la masa. Esto es la idea. Bueno, la levadura espiritual de la cual hablamos, ¿en qué consiste? Bueno, acabamos de tener la historia. Los fariseos eran hipócritas, pues pretendían profesar una religión que ya en su corazón ni sentían ni la obedecían. En el capítulo 1 del profeta Isaías les dice, y lo dice sobre todo a los líderes de su pueblo, pues un asno y una vaca saben quién es su dueño, pero vosotros os habéis olvidado. Esto era el gran problema de ellos. Los fariseos, aunque pretendían 1000 veces conocer a Dios y servirle, se habían olvidado completamente de quién era su dueño. Era una religión completamente formal, sin verdad en su ejecución. Quiere decir que estaban las formas, pero no había contenido. Pues la levadura de los saduceos era el racionalismo y el materialismo. Solamente creían lo que veían, solamente les interesaba el dinero. ¿Cuándo podían sacar de su trabajo y de lo que ellos representaban? Estaban los de la levadura de Herodes, que buscan el aplauso y los placeres del mundo en vez de obedecer a Dios. Cada uno añade un poco de levadura. Y esa levadura puede cambiar a lo largo de los años. Por eso el Señor en su oración en el jardín de Getsemaní dice, velad y orad. Porque la levadura hoy en día puede ser de otro índole, de otro tipo. En aquel entonces la levadura era una religión, digamos, hipócrita. Y puede que eso todavía tenga su aplicación en ciertos sectores. Pero lo que amenaza a la iglesia del Señor Jesucristo, sobre todo al inicio del siglo XXI, es esa pequeña masa leudora, esa pequeña levadura que se introduce pues poco a poco en la vida de un creyente que luego le destroza completamente. Por lo tanto, tenemos que ser tan exigentes en lo que leemos, en lo que escuchamos en nuestros púlpitos, porque no podemos permitir que se mezcle la verdad con el error, aunque sea muy pequeño. Porque el error, aunque sea muy pequeño, poco a poco se extiende, y esto es exactamente la imagen que tiene el Señor Jesucristo aquí. El enemigo más grande de la iglesia al inicio del siglo XXI no son las persecuciones. Yo me atrevo a decir que ni siquiera es el culto formal o el formalismo como lo vemos aquí. Es el error de lo que rige en el mundo
la falsa doctrina que puede filtrarse a nuestras iglesias y que nos contagia a todo. Por eso es tan importante atenerse a las enseñanzas de la Escritura. Un poco es suficiente. Por lo tanto, no hay que tolerar nunca ideas equivocadas y doctrinas falsas, ni en nuestro corazón ni en nuestra iglesia, aunque parezcan muy insignificantes, porque puede al final convertirse en causa de muchos problemas para nosotros. Esa doctrina equivocada era la razón por la cual fueron escritos prácticamente todas las epístolas del Nuevo Testamento, con la excepción de Romanos. Porque había problemas, había doctrina equivocada, y los apóstoles tenían que escribir y advertir a la iglesia. No eran pequeñeces, no era porque los apóstoles eran tan quisquillosos, sino porque había un problema y se vio ya en muchas iglesias, la de Corintios, la de Efesios y otros muchos, donde esa pequeña levadura, el trozo de levadura estaba a punto de adueñarse de toda la iglesia. Las amenazas grandes para la iglesia de nuestros tiempos son ese tipo de cosas. La gracia que nos viene de parte de Dios, más las propias obras. La gracia de Dios no es suficiente, enseñan muchos. Hay que hacer obras que realmente me convierten en una persona digna de la gracia de Dios. Otros nos dicen que la enseñanza de la palabra de Dios no es tan importante. Lo que cuenta es lo que el Señor me dice a mí. Bueno, yo no hace tanto tiempo, hace 8 semanas, pues alguien me dijo literalmente, a mí no me importa tanto lo que está escrito aquí, sino lo que está escrito allí subjetivamente en mi vida se convierte en verdad. Bueno, eso suena, depende cómo lo veremos, suena horroroso o suena muy desafiante. Lo que pasa es que es un error como una casa. No es lo que yo subjetivamente siento o crea que es la verdad, sino lo que la palabra de Dios dice que es. Y hay muchos cristianos hoy en día, infelizmente también en nuestras iglesias evangélicas, que se están desvinculando completamente de la historicidad de la palabra de Dios para seguir a sus propias ideas y aceptan en la palabra de Dios solamente aquello que se casa con sus propias ideas. Es la dependencia de nuestros sentimientos, de nuestra perspectiva subjetiva en contra de lo que la Biblia dice. Bueno, en esos días realmente no salimos de nuestro asombro que, bueno, no voy a entrar en más detalles, pero una señora que conocemos, mi esposa y yo muy bien, pues hasta publica en Facebook que acaba de separarse de su marido, está conviviendo con otra persona que no es su marido y está teniendo ahora un hijo con él y lo publica allí y da gracias a Dios por esas cosas. Y me temo mucho que esto no es una excepción. O sea, tampoco voy indagando ahí por Facebook a ver lo que todo el mundo escribe. A mí personalmente me trae sin cuidado de todos modos. Pero eso demuestra un poco al dónde podemos llegar. A llamar a algo que Dios claramente llama pecado una bendición de Dios. ¿Qué lectura de la Biblia estamos haciendo o somos capaces de hacer? Y esto, queridos hermanos, si toleramos estas cosas, pues lo que va a pasar es que poco a poco toda la iglesia se va contagiando. Y el Señor nos advierte de esas cosas. El amor al dinero. Cuando cristianos no, aunque por un lado profesan un cristianismo muy ortodoxo, están profundamente cautivos por ese amor al dinero, que es su trabajo, que es el dinero que pueden ganar, que es más dinero que pueden ganar, incluso si luego pues cogen el otro trabajo donde tal vez las condiciones sean peores, pero gana más y todo se convierte y todo gira alrededor solamente del dinero. Podríamos hablar del protagonismo, que es una forma de idolatría moderna, también en nuestras iglesias. El pastor protagonista, el pastor idolatrada por todo el mundo, o gente que va de un lugar al otro y lo único que aparece en los pósteres que anuncian es una foto de ellos como están en medio, en el centro de la atención.
Ya no es la sencilla predicación de la palabra de Dios. Ya conocemos ese tipo de predicadores estrella que tienen su séquito y tienen casi su club de fans como si se tratara de un cantante famoso. Y podría seguir y seguir y seguir, pues todo esto son amenazas modernas de nuestra iglesia y de la sencilla doctrina de la palabra de Dios. La falta de entendimiento al cual Jesucristo se enfrenta aquí, Él intenta tratarlo con 8 preguntas. Y es muy curioso, no sé si nos hemos dado cuenta que el Señor Jesucristo muchas veces cuando quiere meter el dedo en la llaga, lo hace en forma de una pregunta. Yo no sé si este es el método socrático que Él adapta aquí, pero de todos modos funciona. No lo he contado, pero yo tengo una sospecha. Si juntáramos, digamos, todo lo que Jesucristo dijo, o sea, todo lo que en mi Biblia está imprimido en color rojo, y lo analizáramos, yo estoy seguro que la cuarta parte saldría como pregunta. Jesús pregunta muchas cosas, y aquí lo que vemos son 8 preguntas. 1. ¿Que discutís porque no tenéis pan? 2. ¿No entendéis ni comprendéis? 3. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? 4. ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? 5. ¿Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5.000? Pregunta 6. ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Pregunta 7. ¿Y cuándo los 7 panes entre 4.000? ¿Cuántos canastas llenos de los pedazos recogisteis? Y pregunta 8. ¿Cómo aún no entendéis? Es una forma muy efectiva de enseñar a los discípulos, pero ¿cómo es posible que estáis siguiendo mi ministerio paso a paso y no os estáis dando cuenta las cosas que ocurren? Vemos aquí falta de comprensión, dureza de corazón, falta de observación correcta, falta de escuchar bien, falta de recordar los hechos pasados del Señor. Son preguntas que podríamos llamar preguntas reveladoras, preguntas diagnósticas. Son preguntas que tienen el efecto de si cuando lo respondemos honestamente nos damos cuenta del estado de nuestra vida. Y esa pregunta final del Señor, ¿cómo aún no entendéis? Bueno, yo lo tomo de forma muy personal. Y yo creo haber escuchado al Señor preguntándome varias veces, José, ¿cómo aún no entiendes? ¿A qué bajeza a veces somos capaces de descender? Estoy hablando de bajeza de nivel espiritual, porque nos olvidamos simplemente de las cosas que Dios una y otra vez ha hecho en nuestra vida. Y somos capaces de pasar página, yo por lo menos lo soy, como si más, simplemente porque no entendemos. ¿Cómo aún no entiendes? Lo está dirigiendo no a los fariseos, sino a los discípulos. Y es una pregunta que de verdad al preparar este mensaje se me quedaba clavado en la mente. ¿Cómo aún no entiendes? Y me tenía que preguntar, ¿sería posible que mi comprensión, mi entendimiento del Evangelio del Señor todavía esté al mismo nivel que los discípulos en aquel entonces? Qué fácil me es, digamos, de enzarzarme con cosas que no tienen importancia alguna. Qué fácil es fijarme en las cosas pequeñas y no darme cuenta de las cosas grandes. Qué fácil es ver al Señor en toda su gloria y en toda su honestidad y en toda su grandeza si simplemente abramos los ojos. ¿Cómo aún no entendéis? Esto es la pregunta y lo único que me queda al final de esto es ponerme de rodillas y pedirle al Señor con toda la humildad del mundo que me abra el entendimiento de mi mente estrecha,
el entendimiento que me impide, tal como lo tengo muchas veces, a verle a Él en toda su gloria. El entendimiento a verle a Él como Él realmente es. ¿Cómo aún no entendéis? Y creo que es una pregunta que podemos llevarnos para esta semana que viene y pedirle al Señor que Él en su gracia nos abra el entendimiento, y el resultado será un cristiano agradecido, un cristiano perspicaz, un cristiano que es capaz de ver las cosas grandes, los milagros grandes, muchas veces camuflados de pequeños detalles que hay en nuestra vida. El mero hecho de que estamos aquí en esta mañana es un milagro de Dios, porque yo me pregunto, ¿dónde está la diferencia entre los fariseos, los saduceos y yo en esta mañana? ¿Dónde está la diferencia entre los discípulos en el barco con Jesús discutiendo sobre la compra del pan y yo en esta mañana? Y lo único a lo que llego es a la respuesta está en la gracia de Dios inmerecida, derramado sobre mi vida sin ningún tipo de merecimiento por mi parte. No soy mejor que ellos. ¿Cómo aún no entendéis? Si he entendido un poco, es porque la gracia de Dios me ha alumbrado. Y esto, queridos hermanos, nos debe de hacer humildes y muy agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque tan fácil es también en el ámbito espiritual no ver los árboles por tanto bosque que nos rodea. Que el Señor os bendiga en esta mañana y que nos ayude y nos enseñe a todos de entender un poco mejor cómo Él trabaja, la grandeza que Él tiene, el milagro que ha llegado a nuestras vidas por pura gracia de Él. Que el Señor os bendiga.